Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Voy a enseñar mis mejores dientes. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y con este programa especial sobre las políticas públicas del Cabildo de Tenerife que redundan directamente en las economías familiares. Y ahora vamos a hablar de un tema que algunos de ustedes a lo mejor se plantean, dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con la economía familiar? Pues ya le digo yo que mucho, porque lo que se ahorre por ahí, pues lo podemos gastar en otro asunto. Saludamos a nuestro invitado, él es director insular de residuos, Alejandro Olouni. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que no le conocía, al menos físicamente, es la primera vez que está aquí en el estudio y parece un niño chico, encantado. Yo no sé si es que no ha ido mucho a muchas emisoras de radio. En algunos sí, pero estoy encantado de estar aquí. Vamos a arrimar un poquito más el micro. Ahí, muy bien. Para que se escuche perfectamente. Alejandro, usted lleva la dirección del área de residuos. Vaya área fea. Bueno, dentro del área de medio ambiente pertenece a la Dirección Insular de Residuos y bueno, todo lo que conoce el ciudadano como basura, en realidad no es basura, es un residuo, es un recurso. Es una materia prima para la industria de reciclaje, es un valor que si lo tratamos bien, desde el origen podemos separarlo en los diferentes contenedores, lo convertimos en ese recurso, lo podemos reciclar y evitamos así que se convierta en basura. Y ese es el objetivo principal en el que estamos trabajando, que aquel residuo que se produce se recoja de manera selectiva para poder convertirlo en un valor, en un recurso, y siempre antes evitar el que se produzca ese residuo. En alguna vez me habrás escuchado decir que el mejor residuo es el que no se produce. Entonces nuestras políticas van encaminadas, en primer lugar, enfocadas hacia la minimización en la generación de residuos, pero de manera indudable de nuestra propia actividad del día a día, de la propia actividad industrial que se desarrolla en la isla de Tenerife, se generan residuos. Alejandro, ¿se puede hablar de residuos sin tener como objetivo final la sostenibilidad, o hablar de sostenibilidad sin poner la atención en los residuos? Yo creo que es un ecosistema en el que se tiene que trabajar con una visión de futuro y hacer que sea sostenible no solo en parámetros de gestión de residuos, sino también en temas energéticos, en temas hidráulicos. Al final lo que estamos haciendo es que perdure en el tiempo, que la explotación de ese recurso esté por debajo de los límites de renovación del mismo, para que así pueda este ecosistema en el que vivimos perdurar en el tiempo y que sea un modelo sostenible. Por eso siempre hablamos en gestión de residuos del modelo sostenible de la gestión de los residuos en islas, que además somos regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, en donde es un poquito más complicado que el desarrollo de estos modelos en territorios continentales, pues nuestra distancia, nuestra lejanía al continente hace que algunos procesos aquí, si bien son viables desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, pues tienen alguna dificultad, pero ahí metemos el coste ambiental para que no solo sea un aspecto económico en sí, el que sea rentable una actividad de gestión de residuos, sino también los aspectos económicos. Hablo de la industria del reciclaje. ¿Qué está haciendo concretamente el Cabildo de Tenerife para mejorar la gestión de los residuos? Bueno, estamos trabajando de manera muy intensa con un gran equipo detrás de técnicos y también de las empresas que nos están prestando los servicios, porque queremos volver a poner a Tenerife en el lugar que nunca debió perder. Queremos que Tenerife sea ese referente en la gestión de los residuos, como decía ahora, de territorios insulares, de islas de la Unión Europea. Nuestro modelo es un modelo muy interesante, es un modelo en el que aproximadamente aquí estamos en la isla en torno a 1 millón de habitantes y generamos 550.000 toneladas de residuos al año. Es un modelo para nada despreciable, con una cantidad de residuos que en muchas ocasiones supera a zonas, a comarcas
de territorios continentales. Es un modelo que puede no solo exportarse a otras islas, sino también a zonas acotadas de territorios continentales. En muchas ocasiones no tenemos masa crítica para desarrollar esa industria del reciclaje. Por eso apostamos por, como dicen también las normativas europeas, por la proximidad de la gestión de los residuos. Y desde el Cabildo de Tenerife, en este año, hemos aprobado proyectos por valor de más de 55 millones de euros que ya estamos ejecutando. No son proyectos de futuro, sino que son proyectos que, por ejemplo, una planta de residuos de construcción y demolición que se finalizará en la primera quincena del mes de diciembre, nos va a dar la posibilidad de reciclar de 50.000 toneladas que podemos admitir, 45.000 toneladas de residuos de construcción y demolición, y que además supone un punto más para gestionar los residuos para todos los ciudadanos y evitar así que se depositen pues junto a los contenedores de la vía pública o que se tiren en cualquier esquina, y de esta manera le damos un valor a ese material, lo transformamos, lo reciclamos y lo utilizamos para nuestra gestión. También tenemos a punto de finalizar la primera fase, también en la primera quincena de diciembre, de una planta de tratamiento de los líquidos, de la basura, de los residuos, para transformarla en agua que puede ser utilizada para nuestros propios procesos, incluso para el riego. Es una inversión, la planta de residuos de construcción y demolición, de algo más de 1 millón de euros, y la planta de tratamiento de los líquidos, los lixiviados, de más de 6 millones de euros. Así tenemos pues inversiones de más de 55 millones de euros, que muchas de ellas están en marcha y a punto de finalizar, y otras están a la espera de las autorizaciones administrativas para poder comenzar. Es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo en infraestructura, en vehículos, en aspectos de personal, aspectos técnicos, y también en proyectos de investigación y desarrollo. ¿Somos buenos reciclando los tinerfeños? ¿O Tenemos deberíamos que mejorar? ¿Aprobamos solamente por pelo o ni eso? Tenemos que mejorar. Tenemos que aumentar, por un lado, la cantidad de residuos que depositamos en los contenedores que ya existen, y vamos a ver cómo en muy poco tiempo se van a incrementar el número de contenedores de diferentes fracciones. Si tenemos los medios, los ciudadanos damos respuesta. Hemos visto cómo simplemente con ampliar el horario de los puntos limpios, a día de hoy tenemos 8 puntos limpios, que estamos construyendo nuevos puntos limpios, ya está en construcción el de la zona de los rodeos, el de la zona de Arico, en el complejo ambiental. Si aumentamos el número de puntos limpios y aumentamos el horario, la ciudadanía responde. Tenemos previsto cerrar este año con 330.000 usuarios en los puntos limpios, simplemente abriendo un día más y haciendo que todos los puntos limpios que ahora mismo tenemos en la isla, estos 8 puntos limpios, estén abiertos todos los días de la semana. ¿Los puntos limpios dependen del Cabildo o de los ayuntamientos? Dependen del Cabildo. Del Cabildo. Sí. Pues le voy a hacer una pregunta que me diga usted. El punto limpio de Taco está muy limpio dentro, pero por fuera es un vertedero. Bueno, por fuera hay una Eso actividad es el que se ayuntamiento. desarrolla y ya hemos notificado para ver qué solución se le puede buscar. Lo que sí que dentro de los puntos limpios, una vez accede el ciudadano, pues como los usuarios de los puntos limpios vemos cómo se toma nota de quién viene, qué tipo de residuos, y está todo muy controlado para después asegurar una correcta gestión. Está claro que el punto limpio funciona, se lo pongo como apunte porque paso a diario por allí, digo que limpio está dentro y que sucio, pero eso depende más de la ciudadanía, que en lugar de pasar por la puerta de entrada, pues lo vierta al lado. Antes decía el aprovechamiento de aguas, de líquidos para convertirlo en potable. Si todos tomáramos conciencia de la importancia de reciclar y de aprovechar de los residuos, estaríamos ante una economía verdaderamente cíclica. Le digo, porque ayer estaba escuchando un reportaje que le hacían a una astronauta española que en breve estará en el espacio, y contaba cómo hasta la propia orina era reciclada automáticamente y se convertía en agua potable que ellos bebían. A mí me pareció escandaloso, ¿no? Pero se debería de tender a eso. Bueno, la ley 7 del 22, que es la ley de residuos sólidos contaminados y economía circular, apuesta exactamente por esa economía circular. Y desde el Cabildo de Tenerife también trabajamos en la línea de la economía circular. Es lo que comenzaba diciendo al principio de la entrevista. Tenemos que convertir esa basura en residuos que a su vez son recursos para una industria del reciclaje. Tenemos que primero minimizar la generación de residuos, no podemos olvidarnos, pero una vez se genere el residuo debemos de transformarlo automáticamente en un recurso
que es materia prima que genera riqueza. Entonces, por supuesto que existe la economía circular, por supuesto que existe un desarrollo sostenible y por eso trabajamos, y más en nuestro territorio. En definitiva, son materias primas que no debemos perder, que no debemos dejar que se entierren. Y para evitarlo, lo que tenemos que hacer es propiciar, aumentar, concienciar, informar, poner los medios para maximizar la recogida selectiva. Un dato de aproximadamente unas 475.000 toneladas llegan al año al complejo ambiental de basura mezclada, de la que todos los ciudadanos depositamos de manera indiferenciada en el contenedor gris. De esa cantidad, el 40% es materia orgánica. Las metemos en unas plantas, la bioestabilizamos, que no es compost, sino es una enmienda orgánica que tiene unos usos concretos. Y del resto, la mejor planta que podamos ver en todo el territorio nacional, incluso en Europa, me atrevo a decir, recupera en torno al 7,5% únicamente de materiales que además hay que hacerle un tratamiento posterior. No vienen con la calidad que viene el de recogida selectiva. Es decir, lo que tenemos que hacer es transformar esos residuos en materiales mediante la recogida selectiva. Y a partir de ahí todo se complica mucho más. ¿Y cómo incidir en esa recogida selectiva, en esa concienciación? Porque llevamos años, décadas, asistiendo a publicidad, conferencias, charlas en los colegios, pero después vemos actuaciones, no voy a señalar ninguna en particular, o sí, no sé, contenedores de basura orgánica, plástico, papel, y de repente viene la señora de la limpieza y ven a todo lo vacío en el mismo sitio. Bueno, eso es una práctica que no es generalizada, pero existe. O, por ejemplo, vuelvo otra vez, la zona que vivo, 7 contenedores de basura orgánica juntos, ni uno solo de plástico, ni de papel, ni de vidrio. Bueno, hay que incidir en la recogida selectiva, hay que dotar de medios, como decía, de infraestructura para facilitarlo, y hay que cambiar un poco la mentalidad, que por eso insistimos en la formación, en la concienciación, en los programas nuestros educativos con los más jóvenes, en donde apostamos por una recogida selectiva. Pero vamos a hacer una reflexión. Cuando nosotros dejamos la luz encendida, sabemos que nos está costando. Exactamente. Cuando dejamos el grifo del agua abierta, sabemos que nos está costando. Y tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico, pues cerramos el agua del grifo o apagamos la luz, porque sabemos que influye de las dos maneras. Pero a día de hoy parece, porque no es del todo cierto, que da igual tirar una bolsa que 10, que da igual tirarla separada que mezclada. Entonces no hay una sensación de que pueda haber una gestión muy compleja detrás de nuestra actuación a la hora de clasificar esos residuos. Pero todo eso va a cambiar, porque al final se ha legislado y estamos en fechas muy próximas en la aplicación de ese principio de quien contamina paga. Es decir, que todo aquello que nosotros generemos y que seamos capaces de separar y de depositar en esos contenedores de papel, cartón, de vidrio, de materia orgánica que cada vez estamos viendo más, pues no tendrá un coste, lo asumirán los sistemas integrados de gestión. En cambio, toda aquella basura en masa, pues tiene un coste y además viene grabado con un impuesto y viene se le aplica fiscalidad para que suponga una penalización a esa no separación en origen y a ese impacto económico y ambiental que genera. Es decir, que realmente vamos a ver como poco a poco quien contamina paga y vamos a tener que pagar por lo que realmente vamos a generar. Esto se contempla también en las empresas, porque volvemos al reciclado. Ponemos la especial atención quizás en los plásticos. Uno intenta separar el plástico, los residuos, por el medio ambiente, por todo, porque uno se mueve al lugar más recóndito de la isla y ve una bolsa de plástico o un cartón de leche o algo que uno no entiende muy bien cómo llegan ahí.
Usted como director insular y como persona que irá al supermercado, ¿qué siente cuando usted ve, por ejemplo, los plátanos envueltos en plástico, las naranjas envueltas en plástica y después va a la caja, le cobra los 5 o los 10 o los 15 céntimos por la bolsa de plástica y escucha continuamente que hay que reciclar el plástico? Pero es que el plástico nos inunda nuestras casas. Venimos de hacer la compra y empezamos a separar y llenamos una bolsa de plástico. Bueno, hay una combinación. ¿No hay una ley que penalice Sí, eso? por supuesto que existe, ¿no? El uso limitado del plástico. Entonces, pues, por supuesto que observo y analizo pues que en algunas ocasiones vemos productos sobreempaquetados o vemos falta de suministro a granel o la posibilidad de que pueda yo comprar a granel en el supermercado. Pero hay una línea de trabajo que viene a raíz del ecodiseño para ver qué materiales se utilizan en esa fabricación y sobre todo en los transportes, para optimizar transportes y también en el sobreempaquetado o cómo se suministra esos materiales en todos los sectores, no solo en los supermercados. Pero bueno. En la ropa, por ejemplo, la ropa Sí, genera un montón de residuos. Sí, ese es otro proyecto muy interesante que tenemos en marcha, que es el Tenerife Moda Sostenible. Pero en definitiva lo que sí debemos hacer es que si de manera inevitable, como decía antes, generamos residuos en nuestra propia actividad, lo que no podemos hacer es depositarlos mezclados en un contenedor. Tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo de separar los residuos, cada uno por su fracción, por plástico, envases, papel cartón, materia orgánica, de tal manera que así se asegure el que se gestionan correctamente y que no se mezclan. Que muchas veces, bueno, si al final todo se mezcla. Claro, porque uno dice que también eso nos gustaría que lo aclararan ahora. Mucha gente dice, mira, yo lo tiro todo junto, que ellos tienen un montón de gente trabajando en la planta de separación de residuos, porque si lo hacemos nosotros, esa gente la despide. Eso está en la calle. Bueno, por eso apuntaba antes que la solución no es que después vaya una máquina muy grande y muy costosa, con unos costes de explotación además muy elevados, porque ahí recuperaríamos solo el 7,5%. En la mejor de las condiciones. Nosotros estamos ahora, desde el mes de mayo, haciendo grandes inversiones hasta el mes de marzo del año 2025 para tener una planta completamente automática con la mejor tecnología de clasificación, pero aún así sabemos que los índices máximos de recuperación a día de hoy en este tipo de plantas están en torno al 7,5. Llegar a una recuperación del 5,5, 6,5 es todo un éxito y eso es un fracaso. Porque además los materiales que recuperamos vienen contaminados, vienen sucios y hay que hacer un pretratamiento antes de poder utilizarlos para reciclarlos. Entonces, la mejor manera de poder colaborar con el medio ambiente, de poder ser partícipe de este modelo de economía circular, de si quieres Tenerife, ámala y cuídala, es que aquellos residuos que generemos los depositemos de manera separada en los contenedores, ya sean los contenedores de la vía pública, ya sean los puntos limpios que están abiertos todos los días de la semana o en los mini puntos limpios. 10 tenemos a día de hoy distribuidos por la isla, en donde también se recogen más fracciones de las que podemos poner, más fracciones de residuos, más tipos de residuos de los que podemos poner en los contenedores que están en la vía pública y no se mezclan. Que no se mezclan. No se mezclan, se asegura una correcta gestión a través de gestores autorizados para darle un uso como materia prima y no convertirlo en basura, por supuesto. Bien, pero bien, al 100%. Por supuesto. con nota. Desde hace mucho tiempo. Como además. debe ser. Alejandro, ¿tienen en marcha o con previsión de poner en marcha algún proyecto ambicioso de esto? De decir, esto tiene que salir sí o sí, o por lo menos quedar caminando antes de que finalice el mandato. Bueno, tenemos proyectos muy interesantes. Tenemos cosas muy interesantes. Nosotros tenemos ahora mismo proyectos de investigación y desarrollo con las diferentes universidades, con la Universidad de Laguna, Universidad Europea, diferentes centros de investigación de aquí de Tenerife, de Canarias, incluso algunos de la península, en donde tenemos ahora mismo adjudicado más de 10 millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo. Vamos a producir este año 2024 en torno a 3 millones de euros de ejecución de esos proyectos de investigación. Hemos creado 19 puestos de trabajo nuevos y están directamente vinculados con estos proyectos más de 50 personas a día de hoy. Son proyectos que redundan en la mejora continua del modelo de gestión de residuos de la isla de Tenerife. Y tenemos proyectos muy interesantes en torno a microplásticos, en torno al textil, en torno a la mejora del compostaje, en torno a la mejora de
los procesos de clasificación de residuos. Son proyectos muy interesantes que van a ir a aportar valor al modelo de gestión de residuos para optimizarlo. Proyectos también de movilidad, de optimización de rutas, de maximización de las recogidas selectivas a través de grandes generadores. Son diferentes líneas, 10 proyectos a día de hoy que están trabajando investigadores, equipos, para poder volcar los resultados en nuestro modelo. Además de los 55 millones de euros, que no son poco, de inversión en estos proyectos que estamos desarrollando en nuestro modelo. Estamos modernizando las plantas de transferencia. En el año 85 se crearon unos lugares que se llaman plantas de transferencia, en donde los camiones de recogida municipal, los camiones que vemos por cada uno de los ayuntamientos, vuelcan esos residuos y van a los camiones que vemos por la autopista, que pone Tenerife Más Sostenible. Son camiones de más capacidad y en donde los residuos van con un mayor grado de compactación para optimizar el transporte. Esas plantas de transferencia, que ya en su día fueron vanguardistas, fue un modelo innovador a nivel nacional, se van a convertir en centros logísticos. Ya estamos a punto de iniciar la obra en La Guancha y en Arona. Obras por valor de 3,3 millones de euros en Arona y 1,2 millones de euros en La Guancha, para transformar esas plantas de transferencia en centros logísticos. ¿Qué es un centro logístico? Pues un lugar en donde no solo se hace transferencia, sino también se puede hacer un pretratamiento de aquellos residuos que vamos a recibir de manera diferenciada. Imaginemos hamacas, las podemos triturar y pueden ir directamente a un gestor que trate ese tipo de fibra. O cualquier otro residuo que podamos recibir de manera diferenciada, se puede hacer un pretratamiento en ese centro logístico, desde ahí directamente partir a recicladores. Y de ahí lo que estamos haciendo es transformando esa basura en un recurso, ese residuo en un recurso, y descentralizando el modelo de gestión. Y después proyectos muy interesantes que estamos haciendo en el propio complejo ambiental, el aumento del número de puntos limpios. Tenemos ahora mismo en marcha el desarrollo del modelo de gestión de residuos en la isla de Tenerife, que tanto se merece. Ajá. Alejandro, no sé si tendrán datos o algún estudio, o no sé. Así por zonas de la isla, Tenerife está masificada turísticamente, pero me gustaría saber si a nivel de estudios tienen algún dato que diga qué zonas reciclan más, qué zonas son más consecuentes con el medio ambiente, si las zonas turísticas o las ciudades, los centros, los barrios. Sí, tenemos datos de todo lo que nos llega a nuestras instalaciones y también de envases y de vidrio que se recogen en la isla de Tenerife. Y vemos cómo en general se va incrementando. Pero también falta, lo que decía antes, no nos podemos conformar, nos queda mucho camino por recorrer y que además de manera positiva pensamos que vamos a avanzar, como hemos ido avanzando, para conseguir los objetivos de reciclaje que nos marca la Unión Europea. El comportamiento, ya sea en zonas más turísticas o en zonas más rurales o más urbanas, es diferente, pero en general los incrementos son positivos en todas las zonas. En función de la población y de la densidad de población detectamos también mejores incrementos en la recogida selectiva y además, una vez analizamos todos esos datos, hacemos campañas específicas para incrementar en aquellos lugares en donde vemos debilidad o que vemos posibilidades de crecimiento por encima de los que ya estamos obteniendo, actuamos. Por ejemplo, hace unos meses todavía está la campaña en funcionamiento. En La Laguna y en Arona hicimos un proyecto para el Canal Oreca, que es hoteles, restaurantes y cafeterías, para hacer recogida selectiva de vidrio. Y también lo hicimos para los vecinos. En el municipio de Arona y La Laguna hicimos una campaña específica para explicar exactamente cómo es el modelo y las posibilidades que existen una vez se recicla el vidrio, para en algunas zonas en concreto donde habíamos detectado posibilidades de crecimiento más allá de las ya obtenidas, pues poder incrementar. Estamos en constante evolución para aumentar las recogidas selectivas de todas aquellas fracciones que nos interesa sacar de la basura para convertir en recursos de una industria de reciclaje que tenemos que potenciar en Canarias. Nos quedan apenas un minuto
un minuto, no sé, un poquito más, algo que se quede por decir, que tenga especial interés en que la conozcan los oyentes. Bueno, muchísimas cosas. Hay que repetir la entrevista. De las que hablar, sobre todo el gran esfuerzo que estamos haciendo en relación de proyectos, en ejecución de obras, en inversiones multimillonarias como la que hemos estado hablando, en concienciación para evitar que se produzca el residuo. El mejor residuo es el que no se produce, y a partir de ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo para que todos pongamos los residuos de manera ordenada en los contenedores, porque así aseguramos una correcta gestión y de un problema lo convertimos en una oportunidad para desarrollar una industria de reciclaje y una industria de investigación y desarrollo en Canarias, en la isla de Tenerife, como estamos haciendo a través de este modelo de gestión insular de residuos que debe y tiene que ser referente de modelo de gestión en islas, de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Pues nos quedamos con eso último, todo lo que se está haciendo y todo lo que hay que hacer y en todo lo que hay que incidir. Alejandro Moloni, director insular de residuos en el Cabildo de Tenerife, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, encantado. En este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello.